Y a todos Hola, a esta mesa, que está pensado como una hola. mesa redonda, como una mesa de conversación, en la cual va a participar Gonzalo Córdoba de Argentina, Mónica Raya, y estamos esperando que Mónica Raya se conecte, pero en la medida que esperamos, podemos dar el inicio con Gonzalo. Eh, Voy a hacer una pequeña presentación de Gonzalo y voy a entrar a plantear algunas preguntas para ver cómo movilizamos esta conversación. ¿Vale? El tipo de astronauta es el diseñador escénico, investigador y articulador de conocimientos, Hola, activismo hola. y acto político. ¿Vale? Los convocados son Gonzalo Córdoba, de la presencia de Mónica Raya de la virtual, y Gonzalo es un diseñador de escenografía y iluminación, actualmente doctorando de la Universidad Utrecht, Universidad de Sí, ella es Latinoamérica en Mónica, sí, Argentina. entonces lo conozco. Se dedica mayoritariamente al diseño de iluminación para ópera, creado de iluminación para espectáculos en numerosos países. También realiza diseños para obras de danza, teatro, con reconocidos directores o directoras. Sí, cambiar el nombre. Los ensayos sobre iluminación Sí, escénica, La trampa de Goethe y y la convertir. iluminación escénica, editado por Ediciones Conviértela en. Rojas. Cambiar el nombre. Ha obtenido numerosos reconocimientos nacionales, entre los que se encuentran los premios ACE, Hugo y CONEX. En la actualidad se desempeña como profesor titular de la Universidad Nacional de las Artes en la materia de Proyectual 2 en Historia de la Iluminación Escénica y en Teatro Musical en la carrera de Diseño de Iluminación de Espectáculos. Miembro fundador de ADEA, Asociación de Diseñadores Escénicos de Argentina. Le presentaba a Gonzalo, me gustaría, si es que Gonzalo puede introducir, digamos, en su perspectiva de trabajo que creo que ponga en juego estas cuestiones que mencionamos anteriormente respecto a el activismo o la actividad política o los ámbitos de investigación en los cuales un diseñador escénico, escenógrafo, también pudiese o no participar. Digamos, él entendió que es una discusión que vamos a abordar en esta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas. Agradezco la invitación para participar de esta etapa, preferir que exista este congreso, me parece políticamente maravilloso. Para empezar, empiezo por ahí. En primer lugar, una de las cosas que me llama la atención un poco me llamó la atención de esta convocatoria era la propuesta de pensar realmente la función dentro de la comunidad y dentro del teatro local y dentro de pensar la escena como un factor de relación y de pensamiento social, ¿no? Entonces, más que hablar de mi perspectiva como diseñador de espectáculos convencionales, preferí compartir un trabajo para el que fui convocado eh, durante la, durante la pandemia por una fundación que se llama Crear Vale la Pena, ¿sí? Que trata con situaciones sociales en peligro. Me pareció interesante compartir con ustedes este proyecto porque de alguna manera eh, propicia o evidencia lo que el saber del diseño escénico puede hacer en áreas reales de comunidades y entornos. En este sentido, fui convocado en el marco de crear dispositivos de intervención social para la prevención de la violencia y el suicidio. Wow. Y si creamos un concepto, junto a la directora, que es Inés Sanguinetti, que es el alma mater de este creador de la pena, que es una bailarina, hace muchísimos años, que dedicó sus deseos estéticos y políticos a trabajar para las comunidades con problemas. ¿Sí? En este sentido, me convoca para participar de este encuentro. Entonces, ¿en función de qué convoca una fundación a un escenógrafo, un iluminador? Bueno, también tengo escritos algunas cosas de poesía, ¿no? Entonces, surge la idea del escuchadero, en un lugar para que la gente pueda escuchar, ¿no? El objetivo del proyecto era ofrecer un sistema integral de contención y apoyo a personas que atraviesan situaciones de crisis, revisando su salud mental y física. Esto iba a ser llevado a cabo
en San Salvador de Jujuy, una ciudad al norte de Argentina, que tiene una zona muy pobre que se llama Alto Comedero. Y la idea era crear estos sistemas integrales de contención y apoyo, ¿no? O sea, desde la perspectiva de la integralidad, cómo introducirnos dentro de este contexto, ¿no? En el cual la violencia de género y el suicidio adolescente presentan casos alarmantes. Entonces, la idea es cómo generamos un espacio de contención a estas propuestas. Porque se considera que la condición psicológica y médica es crucial, pero no se llega a eso, la gente no llega a eso. Entonces, ¿cómo hacer? Desde el diseño y desde el pensamiento escénico, colaborar, estar, participar, ser comunidad, ¿no? Entonces se me convoca para hacer un diseño de espacio, ¿sí? En el cual la gente pudiese arribar a una situación de emergencia, ¿sí? Y tener la contención adecuada. Surge esto a partir de unas experiencias en Medellín de gente que cometía, bueno, que se suicidaba en el metro y que había que frenarla antes que se tirara. Entonces armaron lugares de contención, lugares físicos de contención de gente para que el instante de angustia pudiesen ser protegidos. En este sentido, la experiencia acá es similar en dos casos, suicidio y violencia de género, a donde puede acudir la gente para esto. Entonces, se me convoca para diseñar un espacio, ¿no? Entonces, básicamente la idea era cómo generar este espacio de encuentro, ¿no? Primera pregunta, ¿cómo llego yo a entender, estos son bocetos, le mostrar bocetos, siempre, cuál era el lugar específico donde la gente podía acudir en comunidad a esta situación? Empiezo a establecer desde afuera como diseñador, planteos totalmente universalistas, ¿sí? Que tienen que ver con lógicas de mezcla de ámbitos en los cuales se suponía que ellos iban a encontrar su lugar. Un pensamiento absolutamente, si lo vemos en términos de territorio, absolutamente pensado desde mí y no desde ellos, ¿sí? Entonces, me doy cuenta de que esto fracasa, ¿sí? Es una hipótesis que fracasa. Entonces empezamos a trabajar sobre la idea de teatro político, ¿sí? Entonces, ver dónde se puede juntar la gente. Entonces empiezo a diseñar una especie de escenario de pasarela, ¿sí? Donde la gente pudiese de alguna manera pararse en esa pasarela y establecer algún tipo de necesidad de curso, pero está totalmente expuesta, está totalmente descontenida, sigue sin ser una solución, está más cerca de ciertos lineamientos de política del teatro dual, ¿sí? Del teatro político dual y el hecho de la participación política, pero sigue faltando una forma de entender una realidad, una particularidad. Entonces, empiezo yo a adecuar, en principio, el escenario a una geografía jujeña, ¿sí? En primero trato de armar una sensación de lugar donde trato de emular el plano de la ciudad, en perspectiva, ¿sí? Y elaboro una especie de cartografía diferente de la escena. En ese sentido, empiezo a ver que falta lo que es el ambiente de encuentro, ¿sí? Si bien estaba el ambiente de la polémica, faltaba el ambiente de encuentro. Entonces, la discusión pasa a ser cómo diseñar este lugar de recepción del peligro, ¿sí? Entonces, trato de tomar de base ideas de arquitecturas originarias para entender cuál es la lógica del lugar de protección. A partir de eso empieza el desarrollo de diversos modelos de protección porque eran construcción de objetos que eran móviles, tenían que ser móviles, ¿sí? Tenían que ser desarmables, casi como una escenografía en el medio de la calle, en donde se suponía que iba a haber un profesional que iba a contener la gente. Entonces, estos son pequeños intentos de arquitecturas en las cuales la gente se iba llevando estos pequeños recorrales y lugares protegidos para poder acceder a estos centros de protección, ¿sí? Entonces empiezo además a desarrollar esta posibilidad de acercamiento a estos ámbitos, ¿sí? Para producir estas casas montables que se tendrían que entrar en un camión, que tendrían que irse de lado a lado, formadas de puertas con ¿sí? Que de alguna manera referenciaban el objetivo político, ¿no? Prevención de delitos, de violencia, etcétera, etcétera. Una vez que se llega a construir esa idea de ámbito, vamos a tratar de pensar dinámicas para la llegada de ese ámbito. Y tiene que ver con diseñar juegos, ¿sí? Hay una costumbre en Jujuy que tiene que ver con las palacitas, que son pequeñas
pequeños objetos, ¿sí? Pequeños objetos que se cuelgan del equeco como deseos, ¿sí? Entonces, armamos a partir de esto un juego de deseos. ¿Cuáles son los deseos de la comunidad? ¿Sí? ¿Cuáles son los deseos de la comunidad? Ven que son todas como miniaturas, ven casitas en miniatura, ven elementos en miniatura. Entonces, la idea era tratar de que la gente pudiese reconstruir, no solo denunciar, un lugar común. Empezó a aparecer la idea de un lugar común. ¿Cuál es el lugar común en donde podían compartir sus formas de construir comunidad? Entonces, diseño, casitas, deportes, elementos que fueran configurados. ¿Para qué? Para armar un juego grande que tenía que ver con crear una ciudad ideal. ¿Cuál es su ciudad ideal? Una cosa que pasaba en Jujuy es que todo este tipo de imaginación produce que la gente que está en el comedero no baja al río, ¿sí? O sea, es otra ciudad, la ciudad de los ricos, la ciudad de los pobres. Entonces, apropiemos la ciudad. ¿Cómo hacemos para apropiar esa ciudad? Con estos juegos y desde la idea del lugar de contención, armaba con pallets y elementos de madera, nuevamente el plano de San Salvador, en el cual de alguna manera sucedía este encuentro posible de juegos, donde la gente pudiese reconstruir ese mapa de Jujuy, digamos, hecho con pallets y telas y caminos y formas, ¿sí? Donde la gente pudiese circular y jugar y apropiarse. ¿Sí? Entonces, digo, entonces, el escenario deriva los juegos y deriva el lugar de contención. Se entienden todas las líneas, fueron llegando como esto. Finalmente, digamos, este diseño de actividades lúdicas fue llevado a cabo de otras maneras, ¿sí? Fue toda una propuesta que intentó meter a la gente, comprar que ahí está Inés Sanguinetti, que es la fundadora de todo esto, la que tiene la fuerza de todo esto, impulsando todo este universo increíble. Se redactaron textos, se estudió mucho la música de allá, se trató de que la gente pudiese hablar y escribir lo que le pasaba. Bueno, digamos, todos estos dispositivos dieron resultados, ahora se están implementando en varios, siguen circulando por algunos lugares de Jujuy, tiene otro tipo de armado, se hizo más simple, tiene como formas de palabras más expuestas, tiene juegos, sigue estando emplazado en territorios, ¿sí? Y bueno, todo este montaje, digamos, en espacios públicos planteaba problemas logísticos que fueron resueltos porque fue facilitado el tema del armado y el en fin. Gracias, Gonzalo. Vamos a ir con Mónica. Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola. Silenciamos los celulares. Gracias. Hola, quisiera saber si me escuchan. Hola, ¿Estás ahí, Mónica? ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Fantástico. Muchas gracias. Estoy en movimiento, entonces seguramente nuestra conexión puede sufrir algún descalabro. Bueno, buenos días a todos. Hola, Gonzalo. Muy contenta de alcanzarles, aunque sea por este medio. Y pues creo que lo que muestra Gonzalo con este proyecto es el sentido de esta conversación, de esta mesa, para pues poder compartir, demostrar cómo es que el trabajo de un escenógrafo, de una escenógrafa, no se circunscribe al escenario teatral. De alguna manera, en las academias, digamos, en el principio, en los orígenes, se nos ha dicho que la escenografía es un ejercicio escénico propio del teatro, pero en realidad no lo es, porque si pensamos un poco en qué es la escenografía, la escenografía precede al teatro. Antes de que hubiera teatro, ya hay
escenas, ya se diseñan escenas que tienen que ver con rituales, que tienen que ver con emociones de convivencia grupal, tribal. Entonces, si nosotros separamos la idea y analizamos que diseñar escena significa diseñar un espacio para la acción, nos podemos dar cuenta que la acción no es meramente dramática, que la acción no solo sucede en la ficción, sino que la acción es la realidad misma. Entonces, mi deseo de charlar con ustedes sobre este punto es de alguna manera hacer una reflexión frente a lo que nos ha enseñado la escuela, que es la escenografía. La escena es el espacio de la acción y la acción no es meramente dramática. Las acciones suceden en la realidad. ¿Hasta el momento me escuchan? Sí, te escuchamos súper bien. Lo que sí me gustaría hacer es realizar tu presentación y de ahí podemos seguir comentando algún proyecto que quieras mostrarnos o que quieras comentarnos o alguna idea que puedas desarrollarnos bajo las condiciones en las que, de tránsito que puedas estar en este minuto, digamos. Pero creo que es importante realizar una pequeña presentación, Mónica, que es arquitecta mexicana, maestra en diseño escénico de la Yale School of Drama y doctora de arte formada en la Universidad de Aalto en Helsinki, Finlandia. Ha trabajado profesionalmente diseñando escenografías de vestuario e iluminación en más de 200 producciones. Ha sido reconocida con 9 premios nacionales e internacionales. Su trabajo se ha presentado en 15 exposiciones, incluyendo la BQ, en donde ha sido invitada a participar como jurado internacional en 3 ocasiones. Entre otros reconocimientos, obtuvo una medalla de oro al diseño de vestuario en el concurso World Stage Design del 2015 en Toronto y la medalla a escenógrafo destacado en el World Stage Design del 2009 en Seúl. Es profesora titular de tiempo completo del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM y es profesora de Fundamentos del Diseño Escénico para Vestuario y Taller de Producción 3 en la Escuela Nacional de Arte Teatral, donde es coordinadora del Seminario de Investigación sobre las Prácticas Expandidas de la Escenografía. Mónica, si quieres ahora puedes comentarnos algún concepto o alguna experiencia tuya que resulte significativa para los elementos, los ejes que tiene esta mesa de conversación. Pues no tengo preparado una ponencia como tal en la dinámica de la mesa y de la conversación, sino más bien compartir lo que ha sido una experiencia profesional o quizá también un momento en el que uno puede hacerse preguntas que son de índole filosófica. Y esto tiene que ver con la práctica. Supongo que Gonzalo también nos puede compartir, ¿no? O escuché que también se trata de un profesional con una práctica que ya tiene muchos años. En mi caso, la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué hago todo lo que hago? ¿Para qué? Y cuando uno trabaja por tantos años en el ámbito teatral, pues la respuesta puede circunscribirse única y exclusivamente a lo que tiene que ver con las dinámicas del entretenimiento, con el mercado de trabajo y con sí, a lo mejor desde un punto de vista poético, con los anhelos de transformar la realidad, transformar al mundo a través de las artes. Sin embargo, en mi propia formación, yo soy arquitecta de origen y la arquitectura está imaginada para accionar en la realidad. A diferencia de lo que me enseñaron en la escuela, donde la escenografía era meramente una ficción
y donde sucedía exclusivamente en el espacio del escenario. Yo creo que a estas alturas ya todos sabemos que el escenario se ha desbordado y que las acciones escenográficas del diseño de la escena se han salido del teatro ya hace muchos años. Pero esta plática en especial, ¿no?, que surgió un poco con una pregunta sobre si teníamos que hablar del perfil de los escenógrafos o del rol del escenógrafo, yo me inclinaba por plantear de una vez por todas la idea del rol del escenógrafo, porque el rol del escenógrafo o la escenógrafa puede ser diferente a única y exclusivamente trabajar para el ámbito del entretenimiento o de las artes. Y la verdad es que el caso que está presentando Gonzalo en este momento es extraordinario, es perfecto para mostrar cómo hay sucesos y eventos de la realidad en donde los diseñadores de la escena o los diseñadores de espacios pueden accionar no para una ficción, no para construir una ficción, sino para accionar de manera política y con influencia social. Entonces, no sé si esto ayude, Ana, para encabalgar un poco la conversación entre los tres. Súper. Sí, yo creo que entregas elementos que son bastante interesantes para poder pensar una conversación entre Gonzalo, tú, yo y los asistentes, pero a propósito del proyecto que presenta Gonzalo, que me parece que es muy sensible y muy interesante, y a propósito también tratando de vincular lo que planteas y pensando un poco como en el tono de la mesa, me gustaría partir con una pregunta a ambos, digamos. En el entendido de que hoy tenemos ciertas teatralidades que están expandidas, ¿no? Y dentro de esas teatralidades expandidas que ya vienen desarrollándose de manera vasta durante el siglo XX y que hoy día están tomando una expresión bastante importante, no solamente en Latinoamérica, digamos, sino que no en los centros necesariamente. Me parece que hay una producción o una entrada posible para nosotros como creadores que ya está bastante anunciada y cimentada. Y entendiendo esto, sí, me gustaría realizar una pregunta que está unida a otra cuestión que tiene que ver con estos procesos de investigación aplicados a procesos de creación. Y que de alguna manera también ponen en tensión cierta relación con las maneras de investigar en artes, ¿no? O ciertas preguntas o ciertas tensiones respecto a la institucionalidad investigativa a niveles nacionales, ¿no? Digo niveles por los distintos países. Entonces me pregunto si es que la práctica investigativa sucede junto o en paralelo al oficio de la producción de un diseño escénico, diseño escenográfico, ¿es posible afirmar que esta práctica o esta posibilidad de creación de diseño escénico, el rendimiento que despliega esta práctica, puede ser considerado como un elemento o una instancia productora de pensamiento crítico? ¿No? Entonces, Y eso. muy bien, ¿quién quieres que comience? Quieras, puedes partir tú, sería hermoso. Mira, yo pienso que la pregunta es muy pertinente porque voy a empezar quizá haciendo una diferencia relevante para hablar sobre investigación. La práctica no es per se investigación en artes. Aun cuando tenemos que investigar mucho sobre lo que diseñamos, en realidad eso forma parte de la práctica. Si tú vas a hacer un hospital y eres arquitecta, pues realmente o investigas cómo funciona el hospital o no puedes cumplir con la práctica del diseño. Sin embargo, la investigación a través de las artes, implica hacer un registro
del proceso de diseño y de producción que permita en algún momento desarrollar una teoría o una metodología que pudiera servirle a otros diseñadores o diseñadoras como punto de partida. Entonces, para que el trabajo que, por ejemplo, presenta Gonzalo pueda convertirse en un trabajo de investigación, Gonzalo tendría que comparar este bellísimo proyecto con otros proyectos similares realizados en su propio país o en otros países. Y esa investigación contextual del proyecto que lo vincula política y territorialmente con otras latitudes, no es la investigación que estamos acostumbrados a hacer en la práctica, porque la investigación que hacemos en la práctica es para resolver el problema de diseño, pero el ejercicio de investigación en artes implica que hay un contexto que ampara, abraza tu propio proyecto y lo vincula con otros diseñadores o diseñadoras que estén haciendo algo muy similar, probablemente en la India o en algún otro país. No sé qué opines, Gonzalo. No, sí, me parece súper claro lo que dice y abre, me parece que la puerta a pensar también que la investigación tiene como varias, digamos, varias formas de entenderse. Hay una que es la completa, que decir que es, que es la que todos conocemos en primera instancia, que es la investigación para resolver los problemas de una obra específica o haciendo su investigación relativa a eso. Y la otra creo que se divide en dos. Una es que tiene que ver con esta que estás diciendo vos con claridad, que es en cual la investigación pasa a ser un cuerpo teórico concreto, ¿no sé? Que permite ser compartido, que permite tener una estructura de diálogo y de evaluación crítica, pero también me parece que hay una línea en el pensamiento investigativo que me parece que la contemporaneidad no sabe, que tiene que ver con la idea de la obra como investigación. ¿Sí? Que es situar la obra en un contexto en el cual, en realidad, es la exposición lo que le da identidad, ¿sí? La exposición del procedimiento de trabajo. Entonces, también ahí se abre una parte de esto. ¿Qué quiero decir con esto? La evaluación crítica puede ser hecha a través de esta investigación transversal con otros proyectos en el mundo que tengan el mismo objetivo, y también puede ser a través de la formulación misma de un espectáculo que no tiene un espectáculo. De un espectáculo. De un dispositivo que no tiene evaluación estética. ¿Sí? Que quizás establecer unos índices de evaluación, podemos decir, ética, para no sonar, y tratar de no sonar soberbio, ¿no? En el cual se evalúe realmente si es que hay contacto con lo social, con lo social y en qué medida esto se produce. Abre también la posibilidad de hacer simplemente una exposición de un proceso de pensamiento. ¿Se entiende? Yo creo que ahí el diseño, de alguna manera, también puede permitirse este presente inacabado, no funcional, que conduce, me parece, a un objeto no definitivo ni a una resolución de un problema, que sea un acuerdo de visibilidad para garantizar la exposición de un proceso común. Supongamos que todo eso... Ahora, bueno, no, las usamos para el teatro, rarísimo, suena rarísimo, pero no para el teatro. yo quisiera de alguna manera también ¿no? Sumarme a lo que dices, porque pienso que no basta con la exposición del proceso. A veces también nos dicen, no, es que lo más importante es el proceso y no el resultado. Yo ahí siento que hay que afinar un poco esa reflexión, porque el resultado es muy importante, incluso si se trata de un resultado fallido.
El espíritu de investigación a través del arte es tan válido como la investigación científica. Y si todos pensamos un poquito, no hay ningún científico que esté experimentando con la certeza de que su experimento va a resultar exitoso. De hecho, muchos de los hallazgos científicos se logran después de años de fracasar y que las ecuaciones o los elementos de la ecuación investigativa de la teoría pues tienen que irse modificando en la medida en que los resultados pues pueden ser no exitosos. Entonces, la invitación a pensar que un escenógrafo, en realidad un diseñador de espacios para la acción, que puede estar en el ámbito de la arquitectura, la museografía, el teatro, la arquitectura de paisaje, en fin, una visión mucho más transdisciplinaria de la profesión. Pues lo que yo quiero resaltar es que al abrir el proceso, al registrar el proceso, y tiene que ver con lo que estás diciendo, también se registra el error, el fracaso. Para registrar el fracaso del proyecto, pues hay que darle un seguimiento que no termina con, como hasta el momento estuvimos acostumbrados, con el día del opening, con el estreno, con, ok, estábamos muy presionados, teníamos que estrenar, que abrir tal día, y luego, pues ya, como que se acabó la tarea y pues lo demás, pues ya quién sabe a quién le compete revisarlo. La investigación de las artes está preocupada por el resultado, está preocupada por reconocer si en efecto tuvo éxito, si todo este proceso de diseño tuvo alcance, tuvo personas que lo reconocieron como algo que cambió su proceder, su visión, y si no sucedió así, el investigador registra, digamos, el fracaso del proyecto y ese fracaso es una aportación en el conocimiento. Entonces, una de las cosas muy lindas de la investigación a través de las artes es que desafía un poco esta idea del triunfo que estamos buscando todos en la escena. Triunfar en la escena, el aplauso del público, gustó mucho, me dieron un premio, porque fue lindo lo que hice. La investigación no se queda ahí, sino se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué gustó? ¿Por qué me gané un premio? ¿O por qué no gustó? ¿O por qué no me gané un premio? Y entonces esa reflexión expande el, perfil del escenógrafo y lo convierte en un rol que aporta socialmente, que aporta políticamente y que aporta culturalmente. No sé qué opines, Ana. Me parece que coincido en varias cosas de las que estás planteando. Ahora, también creo que, no sé, que en el fondo es un poco ponerse a hablar de cómo también nosotros somos evaluados y hasta qué punto también, cómo nosotros... O sea, yo creo que el tema del fracaso y del error formativamente es una cuestión tremendamente necesaria. Ahora, en lo profesional, eso también es una cuestión que se pone recurrentemente en duda. El éxito también favorece a un buen o evidencia un buen desempeño profesional, digamos. Eh, no, todavía no me encuentro ningún artista o creador que celebre un fracaso profesional. Eh, pero me parece que es un tema muy interesante para discutirlo o para pensarlo. Es un fracaso que puede tener un científico que estudia 30 años un objeto y que después de 30 años descubre un avance en la ciencia, ¿no? Nosotros los artistas tenemos, o los creadores tenemos procesos y objetos distintos, vías de financiamiento también, que son muy particulares, entonces... Pero sin duda el fracaso es un elemento muy que tiene mucho rendimiento formativamente y además es
lo curioso de aquello también, y pienso en los estudiantes, es que quizás los estudiantes también se resisten mucho en el caso, o a reconocer ese caso. Y ahí hay una cuestión que es difícil de abordar, ¿no? Eso. No, la propuesta es que deje de ser difícil de abordar, porque por una parte nos piden, en efecto, un productor, alguien que está invirtiendo su dinero, lo que quiere, obviamente, es que no fracase su producción. Pero cuando tú investigas a través de la práctica, aún el fracaso funciona pedagógicamente y filosóficamente. Sí, Entonces, coincido contigo y me permite interrumpirte un segundo porque creo que el tema del fracaso opera de manera distinta en distintos contextos. Los formativos me parece que es una cuestión que en los formativos tienen mucho rendimiento, digamos. Yo le sumaría pliegues a la palabra fracaso bajo otros contextos de producción, bajo, creo que ahí hay otras dimensiones mucho más complejas y que tienen que ver con otras cosas. No lo descarto, pero creo que sería bueno discutirlo. Ahora, me gustaría abrir las palabras al público para que dejen de escucharme y lo escuchen a ellos, digamos, ¿no? Eso es muy importante. Me parece que aquí había una palabra y por allá había otra. Entonces, empezamos acá. Aurora me parece que es tu nombre, ¿no? Aurora y acá Alex. Gracias. Ajá. Buenas tardes. Sí, creo que es muy interesante esto del final sobre el fracaso, ¿no? Esto que suma estos pliegues. Pero en esto que mostró Gonzalo de su proyecto, este procedimiento, lo primero que hizo fue mostrarnos todos esos pasos hasta llegar a una idea, cómo vincular, ¿no? Cómo fue construyendo a partir del error, a partir de probar una idea en ese territorio y cómo eso fue, cómo devino en un proyecto final, ¿no? Me parece eso interesante hasta pedagógico, porque digo, nosotros estamos pudiendo llegar a un conocimiento o a la interpretación de un conocimiento a partir de esas instancias de prueba, ¿no? Ahí Aurora tiene la palabra y después Emilia. Sí, yo creo que el asunto está también en entender, en entender los tipos de investigación, ¿no? Porque tenemos investigación científica, investigación explorativa y etcétera, etcétera, y a lo que yo quería llegar era la investigación cualitativa. Creo que es la que nos compete en el campo que nosotros desarrollamos. Hay muchos aspectos, disculpe que no conozca tanto, pero por lo poco que he podido percibir es eso. Entonces, y eso tiene que ver con el sentido y la situación con el éxito del fracaso. Y como, no sé, como persona, como docente, de repente, perdón el público, que yo me pueda sentir reacción a eso que se llama fracaso, sino que más bien yo le llamaría pasos de ensayo-error, y nuestro propósito dentro de cualquier actividad que desarrollemos es precisamente llegar a arribar, ya no somos perfectos, pero hagamos lo posible por hacerlo mejor. Y dentro de eso el arte pesa mucho, y pesa mucho porque toca eso que se llama fibra humana. Cuando nosotros llegamos a los puntos en los que el común denominador de las tareas científicas, explorativas, etcétera, de pruebas, no llega. Y eso es lo que nos hace característicos dentro de esta actividad tan importante que estoy segura puede cambiar el sentido también de las personas en su vida cotidiana. Puede transformar gente que tiene una energía enorme y que no sabe qué hacer con ella porque le falta orientación, ¿no? Y es creo una de las labores que nos toca también. En ese sentido lo relaciono mucho con lo que está exponiendo el maestro, con lo que ha expuesto el maestro, que me pareció 100% analizado, estudiado, investigado, porque una cosa que ha aflorado así en un tiempo tan concreto no es inspiración. Es además de inspiración, feeling, etcétera, es un trabajo metodológico, sistemático y con una finalidad política que la política no. Hay una política humana a la que se proyecta tremendamente.
Entonces, desde esa perspectiva, sí, considero y acepto, y discúlpeme, maestra, un humilde caminante de este arte, pero sí tenemos que afinarnos para llevar este tipo de trabajo de la mejor manera y llegar a eso que le llamamos éxito, pues, ¿no? ¿Qué es el éxito al final para cada uno de nosotros? Es la satisfacción de haber pisado hasta el fondo del barro, sacar, lavarnos la bota otra vez y volver a experimentar y volver a probar y recurrir a lo que no hay o a lo que sí hay. Pero la mayoría de nosotros construye el arte, eso no es lo que tiene limitación. Entonces, Muchas gracias, Laura. ya no más, como maestra, perdóneme, pero No hay problema. es lo que en práctica puede decir, quizá con limitaciones, quizá con mucho éxito, quizá con alumnos que lo veo que están produciendo después de muchos encontrones y jalones de pelo. Y un orgullo mío, perdón, la técnica que era muy tradicional, pero los veo exitosos. Hay una jovencita que está coordinando la cuestión de escenografía en la escuela, hay gente que está exponiendo, etcétera, etcétera, y eso hace que mucho trabajo de ensayo-error de nuestros productos. Pero ya, no. Muchas gracias, Aurora. Emilia, muchas gracias. Vamos con esa pregunta. Bueno, gracias. Yo soy nacida y criada en San Salvador de Jujuy y he hecho teatro del oprimido, hice teatro en Alto Comedero, me relacioné muchísimo con el teatro político y es una realidad muy fuerte en la que yo siempre me pregunté el tema de, bueno, que amigues, compañeros, socios de la vida, y siempre se ha tratado mucho en los teatros de allá, incluso como en las artes y eso, y ahí veía, bueno, arriba es como verlo ahí, fue, bueno, capaz me voy como más a lo personal y no tanto a otras cuestiones, pero fue loco porque lo viví como muy de cerca, y está buenísimo relacionar como la investigación, las artes escenotécnicas, lo político, es algo que siempre recorrí de cierta manera. Ahora yo vivo en Córdoba y bueno, me alejé un poco de los jujeños, volví para Carnaval, ¿no? Pero bueno, me emocionó mucho verlo y agradezco un montón el trabajo tan arduo de investigación y que sea tan puntual porque es una realidad como muy, muy palpable allá y que sigue sucediendo. Y bueno, yo quería saber, más que nada, si, o sea, entiendo lo del proceso de investigación, lo del éxito, lo del fracaso, lo de, bueno, querer como más exponer, hola, más como que sea una especie de exposición, de encuentro y de, ¿cómo se dice? Bueno, traer a la luz todo esto que sucede, supongo que a las familias, a todo esto, pero si hubo como un seguimiento o si se pretende que haya una parte 2 o algo así, tipo como después de algún resultado, ya sea para modificar algo, o si fue muy exitoso repetirlo o algo así, pero nada, eso. A ver. Sí, sí, el proyecto que continúa. Sí, está. Yo creo que iba a ser en otras ciudades de Jujuy también, ¿no? Continúa porque es un programa también de formación de gente que puede ayudar, ¿sí? Digamos, no es solamente establecer estos momentos de experiencias, sino que constituyan un modo cultural. O sea, básicamente, la pregunta es ¿cómo intervenir en cultura? O sea, en este sentido yo digo, es peligroso el diseño. ¿Sí? Vamos. Porque de alguna forma uno se está metiendo con cosas que son muy fuertes y que pueden realmente ayudar a la gente. ¿Sí? Tenemos responsabilidades. Conocer proyectualidades y modos de urbanismos hace que tengamos que tomar decisiones éticas, ¿sí? Digo, yo estoy haciendo una investigación sobre campos de concentración y hay muchos diseñadores, ¿sí? Muchos diseñadores de la Bauhaus, por ejemplo, ¿sí? Entonces digo, la decisión está en lo que existe.
Y yo diría que existe también en la escena, y existe en el teatro como ficción. No solo es un problema con lo real. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ver con cómo llega ese objeto a producirse? La idea de fracaso y de éxito también forma parte de un problema de un medio y una forma de pensar el mundo. La idea de producción, la idea de proyectualidad, la idea de pedagogía con respecto a eso. Hacia dónde impulsamos nuestro conocimiento? ¿Por qué hacemos esto? Entonces, lo más interesante de esto es que sigue. De hecho, me comuniqué con la directora de la Fundación, con Inés, para decirle que iba a hacer esto. Estaba emocionadísima, empezó a mandar videos. Si quieren, después cuando les comparto los videos de gente trabajando, Sí, muchos jóvenes allá, esto no es básicamente de ahí, gente de ahí, sigue y sigue para ver si se puede modificar. Sí, gracias, Gonzalo. Mónica tiene la mano levantada. Sí, a ver si lo... Sí, yo creo que aquí la parte que me interesa introducir es una parte un poco más exigente con el trabajo propio. No basta con que nosotros los diseñadores tengamos buenas intenciones. Hacemos teatro político, aquí lo digo como artista del teatro, hace más de un siglo. La pregunta es si ha funcionado, si nos ha funcionado hacer teatro político. Y esa pregunta la hace el investigador. El diseñador en la práctica cumple con analizar el problema y hacer una propuesta de solución, de administración del problema, no sé, estamos llenos de anhelos y esos anhelos son muy valiosos. Pero quiero enfatizar que hay veces que no son suficientes. Pondría un ejemplo. Nosotros en México tuvimos una racha muy grande de teatro sobre feminicidios, sobre violencia de género. Y casi todos en la comunidad teatral dedicaron muchos esfuerzos, mucho trabajo, en muchos casos muy doloroso, porque son testimonios reales, para hacer teatro. La pregunta del investigador, de la investigadora es, ¿qué impacto tuvo eso en el público? Si a partir de ese tratamiento tenemos menos feminicidios o si todo siguió igual. ¿De qué sirvió el esfuerzo artístico de una comunidad comprometida, interesada? ¿De qué sirvió? Y esa autorreflexión es la que le corresponde a la investigación. Cuando yo hablo de fracaso, que además creo que es un péndulo fantástico, el éxito, el fracaso, obviamente hay cosas en medio. Sí funcionó en este sentido, no funcionó en este sentido. El proyecto que está exponiendo Gonzalo, que no conozco, supongo que está llevándose a cabo, pero un investigador lo que haría con el proyecto de Gonzalo es averiguar su impacto. No lo bien realizado que está, no lo comprometido que está, no el enorme compromiso de quienes lo impulsaron. La investigación en artes analiza el impacto de las artes. Y ese impacto tenemos que tener para los que, digamos, estemos en ese momento de nuestra vida, capacidad de revisarlo. A mí me impacta mucho, no sé, estos basquetbolistas extraordinarios que son heroicos porque son capaces de meter la última canasta en el último minuto y ganar el partido. Y cuando a ellos les preguntas, oye, es que qué bárbaro, tú metes todas las canastas, el basquetbolista dice, no, tú te fijas en las que yo anoto, pero la verdad es que al menos he tirado otro tanto de veces hacia la canasta y he fallado. Entonces, 100 tiros a la canasta produjeron en un basquetbolista crack 50 canastas, no 100. Ese análisis, el análisis de qué tanto efecto, qué tanto impacto tienen nuestras propuestas culturales, sociales, políticas, es la tarea del investigador.
Y lo que es muy lindo es que no está separado del creador. Entonces, hoy por hoy, la investigación en artes, el doctorado que yo tuve oportunidad de terminar en Finlandia, lo que promueve es que seas tú misma quien analiza el trabajo, quien retrospectivamente puede decir, pues es que le he dedicado 15 años a hacer teatro político, o teatro feminista, o teatro en comunidades marginadas, y en estos 10 años estos han sido los logros, el impacto del trabajo. Y ahí es donde se aparece algo que creo que es tiempo de que hagamos, la diferencia entre los anhelos, los compromisos, las coyunturas y realmente el resultado final. Yo con esto les quiero decir que a mí me vale un solo espectador en 100 que realmente diga, entendí el mensaje y esto me significa algo a partir de hoy. Con un solo espectador que puedas tocar, yo consideraría que la puesta en escena tuvo un éxito. Pero si nosotros continuamos haciendo arte sin que nosotros revisemos el impacto de lo que hacemos, seguimos produciendo para un mercado que es en el que nosotros nos entrenamos y que en muchísimas ocasiones no piensa éticamente, piensa de manera capitalista, y nosotros pues nos sumamos a eso porque somos profesionales y nos entrenamos para eso. Entonces, esta reflexión es un poco lo que yo quisiera dejar hoy en esta conversación, para sí dejar quizá ahí una espinita que implique que hoy por hoy no basta con que seamos extraordinarios artistas, exitosos y que ganemos premios, sino que nos preguntemos si eso tiene un efecto positivo y seamos capaces, y por eso viene el trabajo de investigación, de demostrarlo. Y de demostrarlo, bueno, pues de muchas maneras. Ahí otra vez hay muchas metodologías. Yo quisiera cerrar esto invitando a los jóvenes que nos están escuchando a que imaginen no solo una carrera en la práctica, en donde hay muchos proyectos por armar y muchos espacios por incidir, sino también en que se acompañen de ya un chip que tiene que ver con ética, que se pregunte, ¿y esto funcionó? O sea, ¿realmente todo este ejercicio político funcionó, accionó, o se consideró otra, o digamos, como parte de la oferta pues del capitalismo, donde aún, digamos, las luchas más entrañables hoy por hoy, y esto es otra vez un ejercicio personal de análisis, también se han capitalizado. Aún el teatro político, aún el teatro no se ha capitalizado. Pero bueno, mi intención hoy es generar esta polémica, esta incomodidad, para que los artistas podamos descubrir que si hay alguien que pueda indagar sobre la efectividad de nuestras propuestas en la cultura, en el público, pues seamos nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Creo que creo que por lo menos han sido dos cuestiones. Una tiene que ver con el concepto del error o del fracaso. Y lo otro, sin duda, tiene que ver con pensar en qué es lo que llamamos impacto. Creo que ahí también hay otra buena discusión que evidentemente ya no vamos a alcanzar, pero quedan insinuadas o quedan instaladas como provocaciones para poder reflexionar en un café, qué sé yo. Agradecemos mucho la presencia de ustedes y a Gonzalo y a Mónica.